Buenas noches, camaradas. ¿Cómo están? Como lo dice el título, hoy hablaremos limitadamente, porque el tema da para largo, de la necesaria acusación contra Boric en los tribunales, la justicia ordinaria. ¿Es necesario que Boric enfrente la justicia? En resumen, ¿es necesario que Boric termine en la cárcel? Es una pregunta que muchos están haciendo y es una respuesta que el tiempo nos va a dar. Pero el tiempo acá no tiene nada que ver. Aquí el tiempo no es el juez. El juez son un sistema judicial que al parecer no está cumpliendo para lo cual se le ha mandatado. Uno de los poderes del Estado que existe dentro de lo que es mal llamada independencia de poderes y que limita este hecho que uno fiscalice al otro con supremacía sobre este. Porque yo considero que el Poder Ejecutivo debería tener supremacía sobre el Poder Judicial y la Corte y el Congreso también tener supremacía sobre el Poder Judicial, o el Servicio Judicial, como le llamo yo. Porque si bien la ley significa dar a cada cual lo tuyo, cuando la ley ya no está cumpliendo sus funciones y ya no está dando no está dando para lo cual fue convocado, para con lo cual fue creado, y existe impunidad, existe burla hacia la gente que sufre día a día el azote de la delincuencia y al mismo tiempo ve con pavor, con estupor y al mismo tiempo vergüenza ajena como relativos culpables o frescos de raja, ladrones, malversadores, salen riéndose de los tribunales. Y se rieron antes. Cuando el momento llegó en la cual se les iba a acusar, se paseaban por la calle como, como si nunca hubiesen hecho nada, como si su vida eh, fueran unas blancas palomas y, no, y su labor no fuese la de servir a la gente, más bien servirse a sí mismo. La necesidad de que Boris enfrente a la justicia es trascendental, porque si bien fue electo popularmente por una mayoría con un voto contrario al candidato actual, al presidente actual, por la creencia de que el presidente actual era prácticamente un tirano con un brazalete rojo y una cruz gamada en el centro, la gente votó en contra de eso. Se compraron el discurso de los derechos de la mujer, de los derechos laborales, lo mismo que intentaron la izquierda instaurar en este momento, pero gracias al gobierno de Gabriel Boric desastroso, no lograron vender ese discurso, no lograron hacerlo. Pero, ¿por qué hablo de la necesidad? Porque la culpabilidad de una persona que, si bien fue electa, también es porque yo o ustedes, si entendemos que no estamos relativamente preparados para un cargo, o no estamos para nada preparados para un cargo, y lo aceptamos, y ese cargo conlleva la muerte, la destrucción y al mismo tiempo la ruina de todo un país, ya es dolo. No estamos hablando de buena intención, estamos hablando de dolo. Estamos hablando de una persona. Y si esta persona que han dicho que tiene el presidente tiene tiene algunos problemas en lo que se refiere a comportamiento y conducta, ya que su psicólogo su psicólogo era el que, de hecho, el que están tratando de juzgar ahora y no han podido. Eh, ¿Cómo él puede haber aceptado mandar la nación? Eso es su culpa. Primero que nada, eso es su culpa. Segundo, toda su camarilla. Porque esta camarilla, unos pocos, Diego Ibáñez, Miguel Crispi, Paulo Paredes, la Cósmica Orellana, la Camila Vallejo, Tomás Bodano, Vlado Milosevic, Gonzalo Vintri y muchos más, los hijos tontos de los ricos, los hermanos tontos del Partido Comunista, ¿eh?
Pusieron un arma en las manos de Gabriel Boric y le dijeron que disparara. Y cuando disparó todos ellos aplaudieron. También ellos son culpables. Son culpables de uno de los peores gobiernos desde el regreso a la democracia y de la historia de Chile. Cuando se retire, la deuda del país se ha cuatruplicado, que no lo voy a pagar yo, tampoco lo pagarás tú, lo pagarán tus hijos, tus nietos y tus bisnietos. Es una cantidad de plata, pero obscena. Le echan la culpa a la pandemia, claro. Y la administración, o sea, tuviste 4 años para regodearte lo que pasó en la pandemia y para seguir arruinando el país. La, todo el mundo, todo el mundo ha sufrido algún, ya sea robo, pérdida de su casa, eh, alguna vejación. Todos hemos sufrido algún tipo de vejamen durante este gobierno. Todos hemos tenido que padecer alzas de cuentas, alzas de luz. Hemos visto cómo se ríen en nuestra cara después de que sabían que la luz estaba disparada y nos estaban cobrando algo injusto. Sabían que la gente que apenas llega a final de mes le estaban cobrando, lo estaban destripando en con las cuentas de luz y ellos lo sabían y no hicieron nada. Ellos lo sabían y se rieron. Son culpables también, tanto como Gabriel Boric, ellos, porque ellos aplaudieron a esto, ellos querían esto, sabían de que no estaban capacitados, sabían de que no iban a dar el ancho, pero igual lo hicieron y perjudicaron al país. Se han robado todo y lo que no estaba suelto, lo que estaba atornillado al suelo lo dejaron suelto, como dijo una vez alguien. Ahora, la negligencia con su propio pueblo, tan característica de esta gente. Michelle Bachelet le importó una pepa, mandó a toda la gente de vuelta, vino el tsunami y murieron decenas de personas. Gabriel Boric se quemó parte de la quinta región, no los dejaremos solos, ahí aún no hay reconstrucción. La gente en la calle, la gente en la ruina. Se cuatriplicaron los campamentos, o sea, las tomas. Ellos mismos llegaron diciendo y llegaron aplaudiendo las tomas, las usurpaciones, que era un derecho. O sea, si tú o yo teníamos un terreno que lo heredado, que lo compramos, valía callampa, tenían derecho a quitártelo. Ellos llegaron diciendo eso, ¿o no? Llegaron Temucuicui, ¿se acuerda? Que ellos iban a solucionar ese problema porque cuando estuvo Gabriel Boric junto con otros más de sus sátrapas en Temucuicui, en Arauco, terreno liberado. Y cuando mandaron a esa pobre ave que colocó de ministra, la recibieron a balazo. ¿Con quién creían que estaban tratando? ¿No entienden quiénes son los reches? ¿No entienden que a ellos no les interesa bajo ninguna medida tener ningún trato con nosotros? Pero ellos creían que por ser ellos los iban a recibir y que íbamos a ser todos hermanos imbéciles. Po. La delincuencia desbordada, la inmigración desbordada, todo eso es culpa de una mala administración, de una mala presidencia, de un tipo que estaba desconectado de la realidad, de un tipo que pensaba que esta era la facultad de leyes, a la cual no entró nunca a clase, colocar ineptos como Grau en la economía, colocar tipos adoctrinados como el ministro del comunista a cargo de la educación, colocar gente con muy pequeñas luces en cultura. O sea, la negligencia de Gabriel Boric, amparado y empujado por estos sujetos, por su camarilla de sátrapas, es imperdonable y merece ser procesado y merece tener una sanción. El escándalo con Monsalve, cuando llegaron diciendo gobierno feminista, gobierno de las mujeres, aquí las mujeres están adelante, amiga, yo te creo, ¿se acuerdan? Y después, ¿qué pasó con Monsalve? No, hay que mandarlo en un avión particular a que vaya a tratar de arreglar el cuento, porque en una de esas se salva. Si no hubiese sido porque se destapa, Monsalve todavía está en su cargo. Y quizás sería senador, si no fuera porque se destapó. Ese es el gobierno feminista. Aquí está el feminismo. Hoy en día, ahora que se van, intentan salir a las calles nuevamente, intentan movilizarse. ¿Con qué moral? ¿Con qué moral si ustedes en este gobierno lo que único demostraron de que su discurso era basura? Su discurso era caca, vil caca.
porque son unos inmorales en lo que es el feminismo, lo que es el pueblo, en lo que es la gente, lo que es la ayuda. 40 horas, sueldo mínimo. Ahora no se preguntan por qué el desempleo está llegando a dos cifras, a dos dígitos. Porque son tan idiotas que como ellos son flojos, creen que las demás personas ganan lo mismo que ganan ellos. Porque si ellos, toda esta lista de imbéciles que les di, más otros más y el mismo Gabriel Boric, trabajaran 5 horas, les pagarían 8 millones de pesos igual. Entonces ellos funcionan con esa tranca funcionan ellos. De que si le bajan a la gente 40 horas de trabajo, claro, pues van a seguir ganando 1 millón, 2 millones de pesos. Eso es lo que ellos creen. No saben de que el empleador, y en un país que no está creciendo, en un país en los que ellos han espantado la inversión con su ecolocos, que una chapita, que una basenica, deteniendo proyectos multimillonarios de inversión con su permisología barata, deteniendo, provocando la fuga de capitales millonarios con su falta de claridad en las reglas del juego. Lo único que han conseguido ha sido cesantía hacia los chilenos, con permitir que entren miles y miles de inmigrantes que harán trabajos baratos. Han destruido el empleo en todo sentido. Ah, no, es que hay algunas cosas que no hacen los chilenos. Vamos, ¿qué es lo que no hacen los chilenos ahora? Después de esto, ¿cómo está la situación hoy en día? Coloque cualquiera de ustedes, se necesita gente para desmalezar el jardín. Vas a ver que no van a llegar muchos inmigrantes. La mayoría son chilenos. Hace el experimento. Entonces, el necesario procesamiento de Boric es un bien, un bien y una razón. Es necesario. Pero desgraciadamente este no es Perú. En Perú los presidentes se dan presos. Acá se les premia. Hablando de eso, Boric, indultando y pensionando delincuentes. 7.000 o 5.000 y tantos, 7.000, no tengo la cifra exacta como dice el baboso, pero miles de millones de pesos en estos 4 años invertidos en delincuentes, a los cuales se les indultó y se les dio una pensión de gracia por quemar carabineros, arrojar bombas molotov, saquear, robar y aterrorizar a la población. Todo con tu dinero a esos delincuentes se les pagó pensiones. Todo por gracia a Gabrielito Boric. La destrucción del país en los incendios, la destrucción del país en las inundaciones, el total abandono de las víctimas, hasta hoy día, el total abandono de la población, la mentira de un futuro y un mejor pasar, en un tipo que lo único que pasaba era leyendo poemas, en un tipo que lo único que hacía era los fines de semana irse de farra y llegar con la caña los días lunes, en una vergüenza de presidente, colocando en riesgo otra razón más también por la cual se le debe acusar, no solamente por lo anterior, sino que por colocar en riesgo la seguridad y estabilidad del país. Porque al pelearse con Israel, al empezar a empujar a Israel para darse un orgasmito ideológico, este pobre sujeto, lo que hizo fue colocar en riesgo la seguridad del país. Porque si el ignorante, estúpido, tarado no sabía, Israel es el que durante más de 40 años nos ha surtido de todos los equipos vitales para el ejército y la Fuerza Aérea de Chile. No, y esto en tecnología, que el imbécil y la nieta de Allende, que también era otra que bien bailaba, y después colocó esa anciana, la Adriana del Piano, que también bien baila, eh, para, no tenían idea de que si van a cambiar la matriz de servicios estratégicos, estratégicos en lo que se refiere a petrechos, son mínimo 20 años de adecuación. Ellos creían que hoy ya no necesitamos más los F-16, los damos de baja y compremos aviones rusos. Y mañana los están volando. Idiotas. Si ustedes terminan al terminar este imbécil con Israel y todo lo que ellos nos surten, necesitamos buscar otra matriz, necesitamos buscar otro proveedor. Y ese proveedor nos va a costar a nosotros mucho más dinero en intercambio y renovación de material y años de capacitación y adecuación hacia el actual material y homologación para poder nuevamente tener las capacidades que tenemos hoy en día. Y el imbécil se dio el gusto de ponerse a pelear con los israelíes. El idiota se da el gusto de pelear con los gringos, mientras los gringos se están paseando con aviones y secuestrando gente o testigos clave desde los países. Este estúpido, juntándose con el degenerado de Petro, con el expresidiario de Lula, con la
Anastasia, los narcos de México, con todo esto juntándose, ¿para qué? Para ayudar a la dictadura de Cuba. Y para condenar al mismo tiempo el secuestro del presidente Maduro. Presidente Maduro, un dictador y presidente Maduro. Todo esto, en la vergüenza internacional que hemos tenido, la depreciación de nosotros como Estado, de nuestro pueblo, de nuestra economía, de nuestra sociedad, de nuestra moral, el robo que ha habido, donde un fiscal Cooper, se estaba acercando a Boric y que hicieron, lo sacaron y colocaron un inepto, donde todas las causas, Procultura, Democracia Viva, hacen todas las maquinaciones por presiones del Estado para terminar en el séptimo juzgado, donde está lleno de izquierdistas, como el juez Urrutia y otro montón más de impresentables izquierdistas, para conseguir la impunidad. El momento de que se lleva a Larraín, que se robó una montonera de millones, y por las maquinaciones del Estado se le deja libre porque no tenía polvo y paja. Anteayer agarran a Orrego y lo encuentran inocente, que él fue el que le pasó. O sea, él le pasó la plata, el otro weón se la robó, él sabía que se le iba a robar y no le pasa nada. Se roban millones y millones de nuestra plata y Boric y su camarilla lo ocultan y lo protegen con un poder judicial total y absolutamente corrompido. Y cada vez que se han acercado a Boric, porque Larraín sabía mucho, por tanto, no convenía que hablara, no convenía hacerle nada, y al mismo tiempo Rego era amigo de Larraín y Dieguito Ibáñez y todos estos huevones. Entonces, no convenía tocarlo, porque podemos ver que Boric ha contado muchas cosas y no podían salir al aire. Todo esto, la corrupción, el robo del dinero del erario público, el abandono al pueblo de Chile, el endeudamiento, o sea, se autorizaron 6.000 millones y se gastó en gasto corriente. 3.000 millones salieron del fondo de emergencia para gastar en gasto corriente. Si hay un terremoto hoy, no hay dinero para enfrentar esa crisis, porque estos imbéciles lo gastaron en gasto corriente. Todos los años, la mejor jefa de presupuesto que decía el viejo imbécil de Marcel, ¿ah? Todos los años dando cifras erradas, todos los años no le cuadraba la planilla, decía que era más plata lo que iban a recibir y la verdad que iban a recibir menos. Todos los años el presupuesto del Estado se basó en errores. Y por eso que los hospitales ahora no tienen insumos, por eso que los colegios están cayéndose a pedazos, por eso que no hay dinero en el Estado en un país rico como Chile. Entonces, ante eso, Boric merece irse preso. Boric merece ser juzgado por distintas causas, como las que hablamos adelante. Un abogado podrá especificarla, pero no crean que va a pasar. Por cuando un CAS asuma el poder, esos tribunales seguirán protegiendo a sus amigos, seguirán cumpliendo el deber que tienen, que es, cuando fueron creados, cuando fueron conformados, crear una gran red de protección y de impunidad. Por tanto, lo que debería pasar, o sea, Boric y toda esta camarilla de sátrapas procesados, es muy difícil que se vea. Ciudadanos, preparémonos para sentir la impunidad de la política chilena, la degeneración y la decadencia de la política chilena. Porque Kast no tiene ni las bolas ni los pantalones para terminar con este poder judicial, con este servicio judicial corrupto y lograr reconstruirlo, refundarlo. Eso había que refundar, no Carabineros, sino que eso, que es la fuente de toda corrupción, la fuente de toda impunidad, la fuente de todos los males para nuestro país. Bueno, es de esperar que les haya gustado este video. Suscríbanse al canal, den like y muy buenas noches y que Dios los bendiga a todos.